Buenas noches. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, profesor. Ok, muy amable, gracias. Listo. A ver, vamos. Estábamos revisando lo que era el modelado con ecuaciones diferenciales de primer orden. Habíamos revisado el primer punto respecto a los modelos lineales. ¿Sí? Entonces vamos a los modelos no lineales. Ok, listo. Dice. Dinámica, empecemos con el tema, ¿no? Que de análisis para entender un poco de mejor manera lo que son los métodos no lineales del modelamiento con ecuaciones diferenciales. Entonces, vamos revisando lo que corresponde a este tema de dinámica poblacional, cómo se comporta el crecimiento o qué características tiene el crecimiento de la población. ¿Sí? Seguimos dentro de lo que es la ecuación diferencial, ¿sí? Planteada en la parte lineal, esta de aquí, en la que la variación de la población respecto al tiempo es proporcional a el número o a la población existente en un determinado tiempo. Vamos leyendo completo para no perdernos en la idea. Dice, si P de T es del tamaño de una población al tiempo T, ¿sí? Es el tamaño de una población en cualquier tiempo. El modelo del crecimiento exponencial comienza suponiendo que la variación de la población en el tiempo, eso es lo que significa esto, ¿sí? La variación de la población en el tiempo. ¿Qué más puede significar esto? La rapidez de crecimiento de la población. Así también se puede leer esto de acá. Es proporcional a la población. Para cierta K mayor que cero. ¿Sí? O sea, la constante de proporcionalidad tiene que ser mayor a cero. En este modelo dice la tasa específica o relativa de crecimiento está definida por, ¿sí? K es igual, aquí de pronto ustedes no les ven, pero K es igual, ¿sí? A la rapidez del crecimiento de la población respecto a la población, la variación de la población en el tiempo respecto a la población inicial, como ustedes quieran entenderlo, como ustedes quieran leer, ¿sí? A estas alturas ustedes ya deben saber qué significa esto. No es de P sobre dt, no, ¿qué entienden por eso? Derivada de P respecto al tiempo, sí, claro que es la derivada de P respecto al tiempo, pero ¿qué significa? ¿Sí? Puede usted entenderlo como la rapidez de crecimiento en el tiempo, la rapidez de crecimiento de la población, la variación de la población en el tiempo. Esa es la interpretación que ustedes deben dar. No solamente tienen que leer textualmente como está, ¿no? De P sobre dt, no. Esa manera de lectura ya ustedes no deben hacerla. Sí, ya más luego les voy a pedir la asistencia, como siempre les he pedido, para que lean el texto. Entonces ya de aquí en adelante yo quiero que lean de esa manera, que le den su interpretación. ¿Sí? Esto no es que sea de P sobre dt.
El caso más básico, derivada de P respecto al tiempo, eso ya todos sabemos. Pero ¿qué significa para usted? Eso tiene que ir usted ya cambiando la manera de expresarse respecto a esta formulación que vamos teniendo, respecto a las ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Ya. Entonces aquí lo único que hace es despejar la K. Y si despejamos la K, tenemos que es la variación de la población en el tiempo respecto a la población inicial. ¿Sí? Es una constante K. Dice, es difícil encontrar casos reales de un crecimiento exponencial durante largos periodos, porque en cierto momento los recursos limitados del ambiente ejercerán restricciones sobre el crecimiento de la población, por lo que para otros modelos se puede esperar que la razón 1, o sea, que esta constante decrezca conforme la población aumenta de tamaño. ¿Sí? ¿A qué vamos con esto? Que el crecimiento de la población dice que depende de muchos factores. No puede ser una sola constante para todo el tiempo. Ahorita mismo estamos pasando por una etapa de pandemia, ¿no es cierto? Entonces, si hasta el 2019 nosotros teníamos un ritmo de crecimiento en la población, ustedes el día de ayer lo dijeron, ¿sí? Ahorita estamos disminuyendo. Bueno, no es que disminuyamos, seguimos creciendo, pero no al mismo ritmo que estábamos creciendo anteriormente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos vino la pandemia. Entonces, a eso es a lo que menciona aquí el texto. Eso es lo que se menciona aquí. ¿Sí? Debido a recursos limitados del ambiente. ¿Sí? Restricciones sobre el crecimiento de la población. Entonces no va a ser una K única, va a depender de en qué tiempo nosotros estamos hablando. ¿Sí? Vamos a ver qué dice la hipótesis. Dice, la hipótesis de la tasa con que crece o decrece una población solo depende del número presente P y no de mecanismos dependientes del tiempo, tales como los fenómenos estacionales. Bueno, ahí hay que ver otros ejercicios que ya han planteado en el libro. ¿Sí? Se puede enunciar, dice entonces, ¿cómo? Que la variación de la población en el tiempo, la rapidez de crecimiento de la población respecto a una población inicial, no es una constante, sino que esta constante es una función del mismo número de población. ¿Sí? Es una función de P. ¿Ya? Profe, Dígame. disculpe que le pregunta. ¿Será posible que me retire de clase? Como sé que están acá en fiesta y eso no puedo escuchar nada, no, solo puedo ver, pero no escucho nada que usted dice. A ver, espéreme un momento para que no resulte perjudicado en la lista. Ustedes, Soy Zúñiga. Bueno, ahorita déjeme ver cómo estamos para tomar. Bueno, creo que no se conectan más, ¿no? A ver, vamos. Patrick Arce, sí está, ¿no es cierto? Me responden a la lista, por favor. Patrick Arce. Arismendi Calixto. Carranza Paola. Cedeño Kevin. Presente, profesor. Gracias. Chávez Dani. Corozo Cristel. Presente, profesor. Gracias. Lozada Josué. Ortiz John. Pico Gabriel. Quinche Carla. Sí. Gracias. Valencia Stewart. Zúñiga Raúl. 2, 4, 6. 2, 4. Me falta uno.
¿Quién me falta? ¿Quién acaba de ingresar? Pico, profesor, buenas noches. Buenas noches, ok. 3, 6, 2, 4, 6, ok. Listo, entonces al momento tenemos eso. Ya reviso en la siguiente hora. Y para corroborar, sí. Ok. Listo. A ver, vamos. Entonces estábamos en que nosotros tenemos la ecuación de la rapidez del crecimiento de la población, que es una constante del número de la población que se tiene en un tiempo determinado. ¿Sí? Habíamos dicho que esta constante K es igual a la variación de la población en el tiempo sobre la población en un tiempo específico. Pero dice que cuando se habla de población, ¿sí?, no siempre es constante. Y que esta constante de aquí más bien es una función de la población. Entonces, en vez de ponerle K, le coloca una función F de la población. ¿Sí? Perdón un ratito. Listo. Entonces, lo que tenemos ahora es esta forma de ecuación. Que la rapidez del tiempo, de la población, la rapidez de crecimiento de la población es igual a la población, ¿sí?, multiplicada por una función que también depende de la población. ¿Ya? Es la única consideración que se hace cuando se habla de la dinámica poblacional. ¿Ya? Dice, esta ecuación diferencial que se adopta en muchos modelos de población de animales se denomina hipótesis de dependencia de densidad. Bueno, ese es el nombre de esta hipótesis, ¿sí? Listo. Hasta aquí alguna pregunta. Son solamente establecer consideraciones, ¿sí?, consideraciones o características propias del fenómeno que se está analizando. Aquí lo que nos indica prácticamente en esta hipótesis es que la constante no depende del tiempo, sino más bien depende de la población. ¿Ya? Vamos viendo la ecuación logística. Dice, supóngase que un medio es capaz de sostener como máximo una cantidad K determinada de individuos en una población. La cantidad K se llama capacidad de sustento del ambiente. Así, para la función F de la ecuación anterior, vamos a dejar la ecuación ahí, se tiene que la función va a depender de K. La función de K es igual a 0. La función de la población es igual a 0. Y simplemente hacemos que F de 0 sea igual a una constante R. Ya vamos a ver la figura. Dice que vemos tres funciones que satisfacen estas dos condiciones. La hipótesis más sencilla es que la función de la población es lineal. Es decir que la función de P sea igual a una constante por P más una C. ¿Quién me dice
¿A qué se asemeja o por qué se dice que esta es una ecuación lineal? ¿Quién me dice? A ver, vamos haciendo preguntas. Vamos con Patrick Arce, vamos desde abajo. Buenas noches, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha? Patrick Arce. Presente, profesor. Listo. A ver, la consulta. Sí le vio el recuadro que está aquí de verde, ¿no es cierto? Que dice f de p es igual a c1p más c2. ¿Por qué decimos que eso es una función lineal? Ahí en esa parte no le comprendimos. No, solamente mírele la ecuación y dígame por qué es una función lineal. Porque, a ver, como en Prima también estamos viendo una función de la población, ¿verdad? Porque es una función, ¿verdad? Y aparte, no está relacionada también con... Independientemente de que sea la población, solamente en la forma, esa función. ¿Por qué se dice que es lineal? Vamos por otro lado, para que sea un poco más entendido. Es que ese es el problema, ustedes tienen que irle asociando a las cosas que ya conocen. De no, vamos a estar complicados. Porque las variables se suman o... No. A ver, ¿quién me dice a qué es igual esto? La ecuación, esto es y, esto es x, ¿sí? ¿A qué es igual la ecuación de esta recta? ¿A qué es igual? La ecuación de una recta sí la conocemos. Eso desde el colegio nos han dado, ¿no es cierto? Por la pendiente, profe, que tiene ahí. Ya, pero ¿cómo es la ecuación? ¿Cómo escribe usted la ecuación de esa recta? Y, perfecto, es igual a X, profe. a mx Pendiente X. más b. ¿Se acuerdan que así nos enseñaban la ecuación de la recta? M era la pendiente que multiplicaba x y b es el punto donde cruza cuando x es igual a 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Eso nos enseñaban en el colegio. Ese de aquí es el punto B. ¿Sí? Y M es la pendiente de la curva. Ya. Vamos analizando esta ecuación. Esta es una línea recta, ¿no es cierto? Esa es la ecuación de una recta. Y es igual a mx más b. ¿Ya? Vámosle poniendo en términos de lo que nosotros conocemos. ¿Cuál es la variable independiente? La variable independiente es x. La variable dependiente es y. Lo que significa que y es una función de x. ¿Sí o no? Y es una función de x. Y eso es igual. M es una constante cualquiera por x más b, que es otra constante cualquiera. Por eso decimos que esta función es una función lineal. ¿Sí? Si nosotros cambiamos de letras nada más, podemos poner una f de p es igual a un C1 de p más un C2. ¿Es o no es lo mismo? Sí, profe. ¿Ya?
Entonces, por esa razón decimos que esta función es lineal. Porque es, ¿sí?, una función f es una función de p, ¿sí? Y p está, primero que está en el exponente 1, ¿no es cierto? Sí, es de primer grado, seguido de una constante. Puede o no puede haber una constante. Es una línea recta, por eso sabemos que es lineal, ¿sí? Esta función corresponde a una recta, por eso es lineal. Si tuviéramos aquí al cuadrado más otras cosas, ya no sería esta la ecuación. De pronto la ecuación sería ya algo así. Es una cuadrática, ¿sí? Pero sabemos que es lineal porque solamente es función de la variable independiente, ¿sí? Cuando la función, ¿sí?, es solamente dependiente de la variable independiente en el primer grado del exponente. Acuérdese siempre de la ecuación de la recta, ¿sí? La ecuación de la recta, de esta recta del ejemplo, y igual a mx más b, es esta. Y es una función de x variable independiente y y variable dependiente. ¿Por qué? Porque y va a depender. Si x vale 0, y va a valer b, ¿cierto? Si x vale 0, y es igual a b. Entonces va a depender del valor de x para obtener el valor de y. Entonces y es una función de x y es igual a mx más b. Esta es la ecuación de una recta, ¿sí? Y lo que nosotros estamos analizando ahorita es justamente la misma forma. Regresemos. Entonces ahora sí ya sabemos por qué esta es lineal, ¿no es cierto? ¿Por qué esta función de aquí, f de p igual a c1p más un c2 es lineal? Sí, porque es la ecuación de una recta, por eso es lineal. No hay más vueltas que darle. Entonces, por favor, vuelvo y repito, váyale asociando, no le vea como f de p igual a c1p más un c2, no, vaya interpretando, vaya relacionando. ¿Por qué dice que eso es lineal? ¿Por qué? ¿Qué significará f de p? ¿Sí? Todo eso váyase cuestionando y váyale entendiendo, más que cuestionándose, váyale entendiendo, ¿sí? No trate de memorizarse porque esto no lo va a asimilar de esa manera. Sí se memoriza. A ver, parece que ingresaron más compañeros. A ver, vamos actualizando la lista porque ya se había tomado la lista por un compañero que tuvo que salir. ¿Quién no está en la lista? A ver, vamos de arriba. Profe, buenas noches. John Ortiz, recién aparece. John Ortiz, ok. ¿Quién más no está en la lista? Lozada, profe, buenas noches. Lozada. ¿Cómo le va? Lozada, Josué. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7, 8. Ahí ya, con el que salió. Listo, ahí estamos entonces. No falta nadie más, ¿no es cierto? Listo. Ok, entonces sigamos. Profesor, disculpe, no pude escuchar. Solo vamos a tener una hora de clase. No, vamos hasta el final. El problema es que un compañero tuvo un inconveniente que creo que están haciendo fiesta en la casa de él y no escuchaba nada. Entonces me dijo si le podía excusar, pero que le consideren la lista. Entonces por eso tomé la lista. ¿Sí? Ah, ok, profesor. Listo, entonces, a ver, estamos aquí. Dice, la hipótesis más sencilla es que la función de P es lineal. Es decir, f de P es igual a C1P más C2.
Si aplicamos las condiciones f de 0, va a ser igual a un R constante. Y un f de k va a ser igual a 0. Esas serían las condiciones que nos está planteando en el ejercicio, ¿no es cierto? Perdón, un ratito. Bien. Listo. Entonces, si tomamos en cuenta estas condiciones, que la función cuando es 0 es igual a R y la función cuando es K o evaluada en K, la función cuando la variable independiente es 0 es R y la función cuando la variable independiente es K es igual a 0, entonces tenemos que C2 es igual a R y C1 es igual a menos R sobre K respectivamente. ¿Sí? Y así la función adopta la forma f de p. Pasamos de esto, vamos rayando. Es igual a R menos R sobre K por P. ¿Sí? Entonces con esta particularidad regresamos, con este valor de f regresamos a la forma que tenemos de la ecuación diferencial que ya vimos hace un momento, y lo que tenemos es que la rapidez de crecimiento de la población, ¿sí? O de una población es igual a la población en determinado momento o en el momento inicial que multiplica a R menos R sobre K de la población. ¿Sí? Solamente sustituimos esta función lineal con los valores en estas condiciones calculadas en F0 y en Fk y la reemplazamos en la ecuación diferencial. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Ya saben, a ustedes cuando le digan, escríbame una función lineal, ustedes ya saben, ¿no? Escríbame una función lineal, listo. Puede ser una f de, yo qué sé, f de t es igual a t más b, listo. Esa es una función lineal. ¿Sí? No tiene que acordarse, f de p es igual a c. No, ustedes ya deben saber qué es una función lineal. ¿Sí? Entonces, eso es la única particularidad que hace aquí. Establece que la función que habíamos definido anteriormente, ¿se acuerdan que la población ya no es una constante? Sí, ya no es una constante la que satisface la ecuación diferencial. Ahora esa constante es una función de la misma población. Ahora lo que estamos haciendo es que estamos colocando una ecuación logística que sería una función lineal, ¿sí? Que satisfaga estas condiciones. Que cuando la variable, cuando la población es 0, la función es una constante R. Y cuando la población es igual a K, la función sea 0. Están satisfaciendo esas condiciones. Sí, cuando satisface esas condiciones, entonces encontramos que la función ahora lineal va a tener estos coeficientes R y K. Y simplemente reemplazamos en la ecuación diferencial original y tenemos la ecuación diferencial que nos serviría como ecuación logística para lo que es lo referente a la población. Sí, crecimiento de la población. La capacidad de sustento, como decía aquí, de la población. ¿Ya?
Dice, refiriéndonos... Ah, había unos gráficos que nos hacía referencia, ¿no es cierto? Ya. Ya. Aquí nos hablaba de la figura 321 y dice que hay tres funciones que satisfacen las condiciones. ¿Sí? Las condiciones. ¿Qué condiciones? Que cuando que f de 0 sea r y f de k sea 0. ¿Sí? Cuando la población es 0, cuando la población es 0, estamos aquí, f de p vale r. Y cuando vale k, el f de k en cambio es igual a 0. Cambiémosle los colores. En cambio aquí el f de p es igual a 0. ¿Sí? Estas dos condiciones son las que debe cumplirse para para determinar la capacidad de sustento del ambiente cuando hablamos de una población. ¿Sí? Esta famosa ecuación logística. Entonces aquí lo que decía es que hay tres soluciones. Una curva que atraviese, una cuadrática que atraviese R y K, una exponencial que atraviese R y K, o una línea recta que atraviese R y K. Por esa razón es que aquí se consideró que F sea una ecuación lineal, una recta, la de menos complicación. ¿Sí? Entonces, esto tenía que ver con esto. No habíamos visto el gráfico porque estábamos ampliándole para leer de mejor manera. ¿Sí? Esa es la famosa ecuación que cumple estas condiciones que nos estaba indicando. ¿Ya? Ahora, a ver, ¿hay más gráficos? No, listo. ¿Ya? Entonces, la forma de la ecuación diferencial se la puede generalizar de esta manera. Que la rapidez de crecimiento de una población o la variación de la población en el tiempo o lo más básico, la derivada de la población respecto al tiempo es igual a P por A menos BP. ¿Sí? Es de manera general lo mismo que tenemos acá. Solamente reemplaza R, una constante, la reemplaza por A, y R sobre K la reemplaza por una constante B. Y tenemos de manera general la ecuación diferencial. Esta es la que va a regir este tipo de ecuación logística. Entonces vamos a dar lectura a lo que dice aquí a continuación. Ojo, ya les dije cómo tienen que leer lo que es derivada, ¿sí? Nada que dp sobre dt, no. Ya vaya entendiéndole, váyale comprendiendo qué es lo que nos quiere decir. Variación de la población en el tiempo o la rapidez de crecimiento de la población. Eso significa esto de aquí, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo lee. Vamos a ver cómo lee. A ver, ya participó Patri Garce. Vamos con Kevin Cedeño. Buenas noches, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Buenas noches. Buenas noches. Ayúdenos, por favor, con la lectura de este tema, el que empieza con alrededor de 1840. Continúele, por favor. Alrededor de 1840, P.F. Berul, matemático y biológico belga, investigó modelos matemáticos para predecir la población humana en varios países.
Una de las ecuaciones que estudió fue la 4, con A mayor que 0 y B mayor que 0. Esta ecuación se llegó a conocer cuando ecuación logística y su solución se denominaba función logística. La gráfica de una función logística es la curva logística. La ecuación diferencial dp sobre dt menos kp no es un modelo muy fiel de la población cuando es muy grande. Cuando las condiciones son de sobrepoblación, se presentan efectos negativos sobre el ambiente como contaminación y exceso de demanda de alimentos y combustible. Esto puede tener un efecto inhibidor en el crecimiento para la población. Como veremos a continuación, la solución de la ecuación 4 es la acotada conforme t igual a infinito si se reescribe 4 con dt sobre dp sobre dt igual a ap menos bp al cuadrado. El término no lineal menos dp al cuadrado, mayor que b mayor que 0, se puede interpretar como un término de inhibición o competencia. También en la mayoría de las aplicaciones la constante positiva A es mucho mayor que B. Se ha comprobado que las curvas logísticas predicen con bastante exactitud el crecimiento de ciertos tipos de bacterias, protozoarios, pulgas de agua dañinas y moscas de la fruta Drosophila es en un espacio limitado. Ok, muy amable, gracias. A ver, voy a hacer una práctica de lectura con todos. Vamos con Carla Quinche. Buenas noches, mi estimada. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Buenas noches, profesor. Listo. La misma lectura, por favor. Ya, un ratito que... Ahí. Desde el principio. Sí. Ya. Alrededor de 1840, P.F. Berlutz, matemático y biólogo belga, investigó modelos matemáticos para predecir la población humana en varios países. Una de las ecuaciones que estudió fue la 4 con A mayor que 0 y B mayor que 0. Esa ecuación se llegó a conocer como ecuación logística y su solución se denomina función logística. La gráfica de una función logística es la curva logística. La ecuación diferencial, ¿cómo era? dp sobre dt igual k por p. No es un modelo muy fiel de la población cuando esta es muy grande. Cuando las condiciones son de sobrepoblación, se presentan efectos negativos sobre el ambiente, como conocimiento y exceso de demanda de alimentos y combustible. Esto puede tener un efecto inhibidor en el conocimiento de la población. Como veremos a continuación, la solución de la ecuación 4 está acotada conforme tiempo infinito. El tiempo tiende al infinito. El tiempo tiende al infinito. Si se reescribe 4 como dp sobre dt igual a p menos b p al cuadrado. El término no lineal bp cuadrado mayor que 0. B mayor que 0. Se puede interpretar como un término de inhibición o competencia. También en la mayoría de las aplicaciones, la constante positiva A es mayor que B. Se ha comprobado que las curvas logísticas predicen con bastante exactitud el crecimiento de ciertos tipos de bacterias, protozoarios, pulgas de agua y moscas de la fruta en un espacio limitado. Ok, muy amable, gracias. Vamos con Josué Lozada. Buenas noches, mi estimado. ¿Qué tal, profe? Desde el principio igual. Listo, sí, la misma lectura.
Por ejemplo, una aclaración. Aquí cuando habla de la 4, está hablando de esta ecuación de acá arriba, ¿no? O sea, la ecuación 4 es esta de aquí. Que como les había dicho, no me gusta cuando leen dp sobre dt. No, esto es la derivada de la población respecto al tiempo como básico, pero si lo interpreta de mejor manera, esto representa la variación de la población en el tiempo o la rapidez de crecimiento de la población. ¿Sí? Entonces, interprételo, léalo con una interpretación un poquito mejor. Sí, esto por ejemplo de t flecha infinito, esto significa cuando el tiempo tiende al infinito. Eso es lo que se debería leer. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero con esta práctica de lectura es que ya vayan interpretando los símbolos. ¿Sí? Hay muchas cosas, ustedes son técnicos. Cuando vayan a una empresa le van a dar un diagrama. Y en el diagrama ustedes van a leer prácticamente cómo funciona una planta. No necesariamente tiene que estar en palabras, en símbolos. Usted debe ser capaz de leer cómo funciona la planta. ¿Sí? Entonces, aprendamos ya a hacer una lectura, pero con criterio, con conocimiento de lo que nos está diciendo. ¿Sí? Eso como aclaración. Entonces, siga con la lectura, por favor. Josué Lozada, siga nomás con la lectura, por favor. A ver, ¿me confirman si me están escuchando? No sé qué pasó, nadie me contesta. Sí, profe, sí le escuchamos. Escucha. Ya, ¿qué pasó con el compañero Lozada? Profe, yo le leo. Ya, listo, dele. Ya. Alrededor de 1840, P.F. Verhulst, matemático y biólogo belga, investigó modelos matemáticos para predecir la población humana en varios países. Una de las ecuaciones que estudió fue la 4, con la constancia de A mayor que 0 y la constancia de B mayor que 0. Esa ecuación se llegó a conocer como ecuación logística y su solución se denomina función logística. La gráfica, una función logística, es la curva logística. La ecuación diferencial de derivada de población sobre derivada del tiempo es igual a constante por población. No es un modelo muy fiel de la población cuando está muy grande. Cuando las condiciones son de la sobrepoblación, se representan efectos negativos sobre el ambiente como contaminación, exceso de demanda de alimentos y combustibles. Esto puede tener un efecto inhibidor en el crecimiento para la población. Como veremos a continuación, la solución de la ecuación 4 está acotada con forma de tiempo límite infinito. Si se reescribe la 4 como derivada de población sobre derivada de tiempo, que es igual a constante de A por población menos constante de B por población al cuadrado, en términos no lineal, menos constante de B por población al cuadrado sobre constante de B mayor que 0. Se puede interpretar como un término inhibición o competencia. También en la mayoría de las aplicaciones la constante positiva A es mucho mayor que la B. Se ha comprobado que las curvas logísticas predicen con bastante exactitud el crecimiento de ciertos tipos de bacterias, protozoarios, pulgas de agua, Daphnia y moscas de la fruta, Drosophila, en el espacio ilimitado. Ok, muy amable, gracias. Ya, profe.
Listo. A ver, se nos va a acabar la 1 hora. Nos desconectamos y nos volvemos a conectar para continuar, por favor. Ok, listo, continuamos entonces. Vamos a la solución de esta ecuación logística. ¿Sí? Dice, uno de los métodos para resolver esta ecuación, la de la rapidez de crecimiento de la población, ¿sí? Cuando la constante es una función lineal, es por separación de variables. Al descomponer el lado izquierdo de la ecuación en fracciones parciales e integrar, se obtiene. ¿Ya? A ver, vamos entendiéndole qué es lo que está haciendo. A esta ecuación de aquí le está pasando todo lo que contiene P al lado izquierdo y todo lo que contiene T al lado derecho. ¿Se acuerdan que así era la manera de resolver una ecuación diferencial por separación de variables? Eso ya lo habíamos visto en la unidad anterior. Con todo, a ver, voy a copiarle para hacer la explicación más luego. ¿Sí? La ecuación original ya.
Listo. Entonces, a ver, hasta ahí para que lo vean. Lo que nos indica, hagámosle un poco más de acá. Ya. Lo que nos indica, esta es la ecuación diferencial que tenemos, ¿no es cierto? La ecuación logística, ¿sí? La rapidez de crecimiento de la población es igual a el número de población por una función lineal de la población, ¿sí? Lo que le resuelve por variables separables, para resolverlo mediante variables separables, lo que hace es despejar todo lo que contenga P al lado izquierdo y lo que contenga tiempo al lado derecho. Entonces aquí nos queda dP que divide a P que multiplica a A menos BP. Y del otro lado nos quedaría dt. A esta ecuación de aquí lo que hace es integrar. No se aprecia bien. Integra, ¿sí? Para obtener la solución. Eso es lo que está haciendo en esta primera etapa. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Ya? Entonces, luego de integrar, se obtiene esto. 1 sobre la constante A. ¿Sí? 1 sobre A. Sobre P más B sobre A sobre A menos BP por la derivada de la de P es igual a dt. ¿Sí? Eso es integrando. Voy a anotarles por acá para hacer la explicación respectiva. 1 sobre A de P más B sobre A de A menos BP de P es igual a dt. ¿Ya? Esta forma de aquí la acomoda de esa manera para que la integral sea mucho más fácil, ¿no? Entonces, aquí le integramos, y lo que nos queda es, ahí ya queda un poco más fácil. La integral de esto de aquí es, este 1 sobre A es constante. Acuérdese que P es la variable, ¿no? P es la variable, ¿sí? Lo que significa que 1 sobre A, el constante, queda tal cual, y lo que está en el divisor, la variable que está dividiendo, es igual al logaritmo natural, ¿sí? La variable que está dividiendo, o sea, todo lo que está dividiendo es logaritmo natural. Eso es resolviendo la integral. Y la integral de dt no es más que t más una constante. Eso es lo que ya sabíamos, ¿sí? Entonces aquí simplemente se acomodó de esta manera para que la resolución de la integral sea mucho más fácil. Resolviendo esto, ¿sí? Tenemos que, multiplicando todo por A para que se le elimine, si aquí multiplicamos por A toda esta ecuación, si le multiplicamos por A, entonces aquí se elimina el A, aquí se elimina el A, y acá se multiplica a T y se multiplica a C, nos va a quedar esta ecuación de aquí. Para resolver el logaritmo natural, ¿sí? Colocamos el logaritmo natural de esto, ¿sí? Es la base por una constante elevado, perdón, una constante por e elevado a la at, ¿sí? ¿Ya? De esta última ecuación
ya podemos despejar y obtenemos la población en función del tiempo. ¿Sí? Entonces, simplemente despejamos, lo que está dividiendo pasa a multiplicarse. ¿Sí? Reemplazamos el valor y tenemos que la población en función del tiempo es igual, aquí sería una constante por el exponencial elevado al tiempo, a por t, una constante por el tiempo, sobre el 1 más otra constante b, c1, por e elevado al tiempo. Simplificando, nos quedaría que es igual a A por C1, las dos serían constantes, ¿sí? Sobre B por C1, que también sería constante, más E elevado a la menos AT. Vamos a establecer ahora las condiciones. Las condiciones de cuando P es igual a 0, ¿sí? Cuando P es igual a 0, tenemos una población inicial. Esta población inicial tiene que ser diferente de A sobre B. Esa es la condición que se está estableciendo para esta ecuación logística. ¿Sí? Si hacemos esto, tenemos que, reemplazando en la ecuación, que C1 es igual a la población inicial, que multiplica a B por A menos B de la población inicial. Obtenemos el valor de C1 y con este valor de C1 le reemplazamos en la ecuación de P de T. A ver, me va a tocar bajar aquí un poco. Ya, bueno, hasta ahí nomás veo. ¿Ya? Entonces reemplazamos este valor de C, ¿sí?, en la ecuación de la población en el tiempo y obtenemos que es igual a A, ¿sí?, por población inicial sobre B población inicial más A menos B población inicial por E elevado a la menos AT. Entonces ahora tenemos ya la ecuación de la población en función del tiempo con valores constantes, ¿sí?, porque A sería constante, B sería constante, P0 sería la población inicial que en ese momento se inicie, en el que se inicie el estudio, y tendríamos el E elevado a la AT como variable independiente. ¿Sí? Entonces tenemos la ecuación logística de la población en función del tiempo. ¿Ya? Vamos a ver la gráfica de este famoso PDT. Dice, la forma básica de la función logística de la población en función del tiempo se puede obtener sin mucho esfuerzo. Aunque la variable tiempo usualmente representa, obviamente, el tiempo, y raras veces se considera aplicaciones en las que el tiempo es menor a 0. A ver, ¿quién me dice por qué no podemos decir que el tiempo es menor a 0? ¿Quién me responde eso? A ver, ¿en cuál me quedé? Vamos con Cristel Corozo. Buenas noches. ¿Me confirma si me escucha? Buenas noches, profe. Buenas noches. Consulta. ¿Por qué no se puede considerar que el tiempo sea menor que 0? Profe, porque el tiempo es infinito. ¿El tiempo es infinito? No. No, no es esa la respuesta. ¿Por qué el tiempo no puede ser menor a 0?
¿Qué significa que una variable sea menor a 0? Por ejemplo, si le digo, deme un número menor a 0, ¿qué número me da? Nada, porque no hay menos de ahí, pues. Ninguno, pues. ¿Perdón? Ninguno. ¿Cómo que ninguno? ¿El menos 1 no es menor que 0? Sí. ¿Ya? ¿Por qué me dice que ninguno? Sí, pero ¿por qué el tiempo no puede ser menos 1? No, ¿quién me dice por qué el tiempo no puede ser menos 1? Esto de t menor a 0 significa que el tiempo no puede ser negativo. En otras palabras, leído de otra manera, significa que el tiempo no puede ser negativo. Eso significa t menor que 0. Que el tiempo sea negativo. ¿Por qué no puede ser el tiempo negativo? Porque no se puede viajar al pasado. Tiempo negativo significa algo que ya pasó y no podemos ir hacia el pasado. Sí, por esa simple razón, nunca se considera en ninguna aplicación, bueno, excepto cosas raras como aquí dice, sí, raras veces se considera aplicaciones en las que el tiempo sea menor a 0. Sí, es por esa razón. T menor que 0 significa un valor negativo del tiempo. Verán que no son conceptos nuevos. Ahorita estamos hablando de cosas que hemos visto en el colegio. Esto significa cuando el tiempo tiende al infinito. Esto significa cuando el tiempo es negativo. ¿Qué otras cosas? Esto significa que P es una función del tiempo. ¿Qué más? P sub 0 significa la población en el tiempo inicial, en un momento inicial. Esto de aquí, lo que acabo de poner en cuadros verdes, eso es lectura nada más. Lectura de algo que ya sabíamos desde el colegio, ¿sí? No me estoy inventando, no son conceptos de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Esto es algo que ustedes ya deben conocer. Listo, entonces continuemos. Dice, tiene cierto interés incluir este intervalo al mostrar las diferentes gráficas de la población. ¿Ya? Entonces vamos ahora, de la ecuación 5, vemos que la población en un tiempo cualquiera, ¿sí?, siempre tiende a mantener la relación A sobre B. ¿Sí? Conforme el tiempo tiende al infinito. O sea, mientras el tiempo se hace más grande, mientras el intervalo de tiempo es mayor, ¿sí?, el crecimiento de la población o la población en el tiempo, ¿sí?, tiene esta constante A sobre B, tiene esta relación A sobre B. ¿Sí? Y esta población tiende a 0 conforme el tiempo tiende a menos infinito. Esto es un caso como los que dice acá, raro de análisis. ¿Sí? Pero esas serían las consideraciones. Cuando el tiempo tiende a más infinito, la población en el tiempo tiende a ser igual a la relación entre las constantes A y B. Y cuando tiende al menos infinito, la población tiende a ser 0. ¿Sí? Entonces empieza de 0 y va hasta un valor de relación de constantes. Parece que aquí hay una gráfica. Eso. En la que se puede
entender mejor las curvas logísticas. Bueno, esto es para condiciones iniciales, ¿sí? Eso está más adelante. Ya. Aquí. Dice, la línea punteada de P igual a A sobre 2B. Estamos hablando de esta línea. Vámonos en color rojo. Esta línea de aquí corresponde a la ordenada de un punto de inflexión de la curva logística. ¿Qué es punto de inflexión? También es un concepto de geometría. A ver, ¿en cuál me quedé? Vamos con Chávez Dani. Buenas noches, mi estimada. Buenas noches, profesor. ¿Sí me escucha? Sí, sí, le escucho. A ver, dígame, ¿qué significa punto de inflexión? Cuando los valores de una función varían dependiendo de la curvatura que tome la línea. No. 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 Punto de inflexión es cuando la curva O cuando la curva atraviesa la tangente. cambia de dirección. ¿No? ¿Sí ve? Este punto que ahorita estoy colocando aquí. A ver. A ver, me salgo de aquí. Ya. Este punto que estoy colocando aquí es un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque la curva, si nosotros vemos el comportamiento de esta curva, la que estoy dibujando en verde, cualquiera creería que la tendencia es hacer esto, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero ¿qué pasa en el punto de inflexión? Lo que pasa Hay un cambio. Exactamente, en el punto de inflexión hay un cambio de la dirección de la curvatura. Lo que nosotros creemos que va a seguir para arriba, ahora cambia completamente y va hacia el otro lado. Eso significa punto de inflexión. Pero eso fue lo que le dije yo, profesor, que era el punto donde la curvatura cambiaba su dirección. ¿A qué rato me dijo eso? Bueno, en todo caso no, Sí, no sí, le sí lo escuché. dije, profesor. Ya, en la primera dijo que eran los valores que le correspondían a la curva, dependiendo de los valores que tome, algo así me dijo. Bueno, en todo caso la segunda, si es que me dijo, bueno, no le escuché bien en tal caso. Sí, punto de inflexión entonces es eso, es el cambio que presenta una curva, ¿sí? Respecto a lo anterior. O sea, si anteriormente nosotros creíamos que tendía a ir hacia arriba, en ese punto la curva cambia de dirección, punto de inflexión. Entonces vamos viendo lo que nos va indicando acá. Entonces dice que, a ver, estamos en este punto de menos A, no menos A, sino de A sobre 2B. Cuando P es igual a A sobre 2B. Dice, corresponde a la ordenada de un punto de inflexión de la curva logística. Para mostrar esto, dice, derivamos la ecuación 4 usando la regla del producto. La ecuación 4 a ver, regresémonos un poco. Estamos hablando de la forma general, ¿sí? Estamos hablando de esta ecuación, de la rapidez del crecimiento de la población, que es igual a la población por la función lineal de la población. A esa forma general, ¿sí? Es a la que se va a derivar utilizando la regla del producto. Entonces, utilizando la regla del producto nos queda que la derivada segunda sería ahora
de la población respecto al tiempo va a ser igual a, cuando la regla del producto es la derivada del uno por la derivada del otro, vamos poniendo la forma general. La derivada, ¿sí?, de, pongámoslo en términos generales, A por B, lo que tenemos es A por la derivada de B más la derivada de A por B. ¿Sí? Esa es la regla de la derivada de un producto. ¿Sí? La derivada de un producto es el un término por la derivada del segundo más la derivada del primero por el segundo. ¿Sí? Esta es la regla de la derivada del producto. Entonces, aplicando esa regla en la ecuación diferencial que teníamos, queda que la segunda derivada de la población respecto al tiempo es igual a esta expresión de aquí. P que multiplica menos B de P respecto al tiempo más la función lineal por la derivada de P respecto al tiempo. ¿Sí? El uno por la derivada del otro más el otro por la derivada del otro. Sacando factor común, lo que tenemos es que la segunda derivada de la población respecto al tiempo es igual a la derivada de la población respecto al tiempo por la función lineal. ¿Ya? Volvemos a colocar, a reducir la ecuación. Sacamos el P. Ahora no le veo aquí la... Ya. Estaba tapando la línea verde. Ya, ahora sí. Entonces tenemos que P va a multiplicar a la función lineal y esta va a multiplicar a otra función lineal. ¿Sí? La una es por BP, la otra es por 2BP. ¿Sí? A menos BP, la una expresión y la otra es A menos 2BP. De esto, resolviendo, igual sacamos factor común 2BP y nos queda P menos AB, P menos A sobre 2B. Por eso es que estas de aquí son respuestas a la curva que nosotros tenemos acá. Estas expresiones son respuestas a la curva que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Cuando P es igual a A sobre B, cuando P es igual a A sobre B, este término se hace 0 y la segunda derivada se hace 0. Y cuando P es igual a A sobre 2B, esta expresión se hace 0, lo que significa que la derivada también se hace 0. ¿Ya? Esa es la manera de demostrar esta parte de aquí, el punto de inflexión, ¿sí? Y el punto al cual convergería esta curva. ¿Ya? Dice que, recuerde, dice que los puntos donde la segunda derivada es igual a 0 son posibles puntos de inflexión, pero obviamente se puede excluir P de 0 y P igual a A sobre B. ¿Sí? Por tanto, el único punto de inflexión es cuando P es igual a A sobre 2B. Es el único valor posible para la ordenada en la cual puede cambiar la concavidad de la gráfica. ¿Sí? Entonces, para valores de P entre 0, ¿sí?, y A sobre 2B,
se tiene, vamos, ya no alcanzo a leer. Ahí. A ver, me quedé, ¿dónde me quedé? Ah, ya. Se tiene que P a la N va a ser mayor a 0 y A sobre 2B, perdón, P va a estar entre A menos 2B y A sobre B. ¿Sí? Entonces, vamos por partes. Dice, para los P's entre 0 y A2B, ¿ya? Estamos trabajando en esta región. ¿Ya? Cuando trabajamos en esta región, dice que P a la N es mayor que 0. No, no es a la N, no le alcanzo a leer. Es la segunda derivada, sí, no lo estoy leyendo bien. Está medio borroso eso. Es la segunda derivada. La segunda derivada es lo que estamos teniendo acá, sino que en vez de ponerle la segunda derivada respecto al tiempo, solamente le pone P con doble rayita arriba. ¿Sí? Entonces dice que la segunda derivada es mayor que 0. Efectivamente, entre 0 y A sobre 2B, aquí tenemos que la función es mayor que 0. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Ahora le realiza el análisis para cuando P está entre A sobre 2B, ay, perdón, y A sobre B. Estamos hablando de esta otra región ahora. Cuando estamos acá, dice que la segunda derivada es menor a 0. ¿Sí? La segunda derivada es mayor a 0. La segunda derivada es menor que 0. Por eso se determina el punto de inflexión. ¿Ya? Dice, cuando se lee de izquierda a derecha la gráfica, cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Lo que habíamos dicho al inicio para entender lo que era el punto de inflexión, ¿sí? Que cuando nosotros creemos que la curva va hacia arriba, resulta que en realidad la curva en el punto de inflexión cambia y se dirige hacia abajo. Eso es lo que nos está indicando. La gráfica cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. En el punto correspondiente a P igual a A sobre 2B. Ya definimos que ese es el punto de inflexión. Cuando el valor inicial satisface el primer intervalo, que está entre 0 y A sobre 2B, ¿sí? Esta función, la función de la población en función del tiempo, adopta la forma de una S. Vamos a ver, vamos. Quitemos esto y quitemos esto. Si ustedes pueden observar, esto de aquí se asemeja a una S. La S sería así, ¿sí? Se asemeja a una S. Como se ve en la figura 322A. Es esta de aquí la que estamos nosotros utilizando para la explicación. Para los valores de población inicial que estén entre A sobre 2B y A sobre B, la gráfica aún tiene la forma de S, ¿sí? Mantiene la forma de S. Pero el punto de inflexión ocurre en el valor negativo de T. ¿Ya?
como se muestra en la figura B. Vamos a la figura B ahora. ¿Ya? Esta gráfica era para el primer análisis cuando la población inicial está dentro de este intervalo. Esta gráfica de acá es cuando la población inicial está en este otro intervalo de acá. ¿Sí? A ver. Ok. La gráfica dice tiene forma de S, pero el punto de inflexión ocurre en un valor negativo de tiempo. ¿Sí? Si ustedes ven el punto de inflexión, en este caso el punto de inflexión está en un tiempo positivo y acá el punto de inflexión está en un tiempo negativo. ¿Ya? Es lo que nos está indicando en este momento. En la ecuación 5, la última que nosotros vimos, donde reemplazamos, donde la población está en función del tiempo y de la población inicial, ¿sí? Dice que hemos visto la forma. Esta es la forma general de la ecuación diferencial. Cuando k es mayor a 0, esta ecuación diferencial presenta un modelo razonable para describir la propagación de una epidemia, que comienza cuando se introduce una persona infectada en una población estática. La solución x de t, la solución de esta ecuación diferencial, ¿sí?, representa la cantidad de personas que contraen la enfermedad al tiempo t. Miren, con esto de la pandemia nosotros podemos utilizar esta ecuación diferencial para determinar la población que se está infectando, ¿sí? De hecho, esta ecuación debieron haberla aplicado al inicio de la pandemia, cuando fue declarada la pandemia, cuando todavía no se tomaban medidas de prevención, ¿sí? A ver, ¿quién me dice esta ecuación hasta qué momento fue válida? La ecuación de la infectación de una población, ¿hasta qué momento fue válida? ¿Quién me dice? Profe, no entiendo la pregunta. A ver, esta ecuación de aquí, vamos a ponerle con color. Esta ecuación de aquí, ¿sí?, la que está bajo la línea roja, dice que es la ecuación que presenta un modelo para describir la propagación de una epidemia. Nosotros estamos pasando por el COVID-19, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esta ecuación describe la propagación de ese COVID. ¿Ya? Mi pregunta es, ¿hasta qué momento, sí, esta ecuación reflejaba la propagación de la epidemia? Inicio de la pandemia. Perfecto, inicio de la pandemia. ¿Ya? Aquí tenemos a este tiempo, si este es el tiempo, ¿ya? Aquí tenemos el infectado número 1. ¿Ya? Desde aquí empezamos en nuestra variable tiempo, ¿no es cierto? Desde este punto empezamos. Y acá tenemos los contagiados. ¿Ya? Desde que aparece el primer contagiado, desde ahí arranca la predicción, ¿sí?, la aplicación de esta ecuación diferencial. Ahora, ¿hasta qué momento nos sirve esta ecuación diferencial?
esta que describe la propagación de la epidemia, hasta un tiempo 1, donde se empezaron a tomar las medidas de prevención. Aquí en este tiempo 1 es donde que nos dijeron, hacemos la cuarentena. Bueno, le voy a poner como 40 días, cuarentena. En este periodo de tiempo de aquí, ¿sí?, regía esta ecuación diferencial. ¿Por qué no a partir de los 40 días? ¿Por qué? Porque aquí ya estamos en confinamiento y estamos contrarrestando, estamos cambiando las condiciones, ¿sí?, las condiciones de la propagación. Entonces, esta ecuación es válida desde que aparece el primer infectado, ¿sí?, y se toma la primera medida de prevención. Por eso es que, no sé si ustedes se recuerden, siempre hacían acusaciones a la OMS de no haber alertado a tiempo. Hacían acusaciones a los presidentes de las naciones por no haber tomado medidas rápidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mientras no se tomen medidas, esta ecuación diferencial es la que nos va a decir cómo se está propagando la epidemia. Y la propagación, si ustedes pueden ver, es una ecuación exponencial, ¿no es cierto? Esta iba así. Pero como se tomaron medidas, esta curva ya se fue un poco suavizando, ¿sí?, hasta que se pudo controlar. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Sí ven? No solamente es modelar con ecuaciones diferenciales un fenómeno como este caso de la propagación de una pandemia, sino también saber interpretar. ¿En qué momento yo utilizo esto? Cuando ya veo el primer contagiado. ¿Qué debían haber hecho los representantes de las naciones o los representantes de la salud en cada nación? Decirle al presidente, ¿sabe qué? Vea, por cada día que usted no está tomando una decisión, se está incrementando el número de contagios en tal razón. ¿Sí? Eso es la utilización de las ecuaciones diferenciales y de la interpretación. Y para eso nos sirve, para tomar decisiones. Como les decía en la clase anterior, las ecuaciones, el modelado, sí, es la representación de un fenómeno, pero ¿qué hacemos con esa representación? Podemos predecir lo que nos viene en el futuro. ¿Sí? Este es un ejemplo claro, que es más, estamos viviéndolo y lo estamos pasando, ¿sí? Pero esta ecuación como tal tenía la validez hasta la primera decisión, hasta la primera contingencia, hasta la primera política de prevención. ¿Ya? Entonces miren, aquí está la ecuación con la que se propaga ese famoso COVID-19 o cualquier otro tipo de epidemia, ¿no? En el tiempo. Ustedes pueden hacer el análisis y pueden ver la gráfica de crecimiento que se tiene. Listo, aquí tenemos el ejemplo del crecimiento logístico para entenderle de mejor manera. Sí, y de hecho puede ser el entendimiento también de la propagación del COVID. Ahora, por tiempos, ya no nos va a dar el tiempo necesario para hacer la explicación del ejercicio, entonces lo dejamos para la siguiente clase, si ya se nos acaba la hora, y no tener que cortar. Si quieren ustedes hacer la revisión del ejercicio, pueden adelantarse, pueden revisar la información y revisar el ejercicio, de tal manera que para la próxima clase puedan hacer preguntas ya un poco más puntuales o analogías un poco más puntuales respecto a esta solución. ¿Sí? Listo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. No, profe. Vamos con la asistencia porque parece que ingresaron más compañeros. ¿A quién no está en la lista? Yo, profe, Arismendi. Chávez, profesor. Arismendi, Calixto y Chávez. ¿Quién más?
¿Quién más? Dos se han fugado. Uno, yo sé que pidió permiso, pero me faltan dos. Bueno, ya les voy a ubicar. ¿Listo, jóvenes? Entonces, si no hay preguntas, nos vemos la siguiente clase y quedamos pendientes con el ejercicio. Ya, profe, que pase bien. Buen fin de semana. Buenas noches, gracias, igualmente. Buen feriado. Fin de semana, ¿no?